A 20 años de Cromañón, Malena y Nico nos extendieron la mano. No nos sacaron del infierno como aquella noche, pero nos sacaron del olvido más profundo. Hoy, hasta en el rincón más chiquito de nuestro país, resuena Cromañón. Chicos y jóvenes hablan de ese tal Cromañón que alguna vez habían escuchado. Le debemos a estos jóvenes que se conmovieron con nuestra historia y se pusieron con tanto respeto en nuestra piel haber levantado esa alfombra y rescatar nuestra historia. La historia de muchos sobrevivientes que nos reconocemos en esas vidas precarias, en la incertidumbre del post-cromañón en nuestra vida, medio vacía y otro tanto oscura. Los que nos reconocemos en la lucha y los que evadimos aquellas cosas que nos hacían bien para que nos duela menos estar vivos. Porque la culpa es un lugar oscuro de donde cuesta mucho salir. A Malena y a Nico y a cada uno de esos pibes y pibas les decimos gracias por rescatar nuestra historia y mostrarnos que todos valemos lo mismo. Y que 20 años después seguimos teniendo sueños. Porque recordar Cromañón no es solo mirar hacia atrás, es darle voz a quienes sobrevivimos y contar la historia de quienes estarán para siempre en nuestra memoria. En el cuarto capítulo de Generación Cromañón, Olivia Nuz y Toto Robito, Malena y Nicolás. Ella existió solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Bueno, bienvenidos a Generación Cromañón. Este es un espacio, como siempre contamos, que intenta pensar e invitar a pensar Cromañón, ¿no? Intentamos charlar y a partir de ahí, bueno, empezar a pensarnos. Así que, en principio, bienvenidos y infinitas gracias por venir, tanto Toto como Oli. A ustedes. Es un placer estar acá. Sí. Antes de arrancar con la entrevista, me gustaría que ustedes los nombren, porque hay mucha gente que hizo posible en principio esto. Hablo también de la serie y también hablo de que ustedes también están acá, que los primeros igual son ustedes, ¿no? Que hicieron lo imposible para estar acá, pero sé que hay un montón de gente, que ese es un proyecto que se hermanó o fueron colectivos y generaron amistad. Así que me gustaría que ustedes primero los nombren, ¿no? Y agradezcan, ¿no? Y le agradecemos a esas personas. Sí, siempre es colectivo, ¿no? El cine, los proyectos audiovisuales, bueno, todo en la vida es colectivo en realidad, ¿no? Pero en el cine, bueno, lo que nos dedicamos nosotros es muy claro, como el trabajo siempre es con otros, ¿no? El actuar es con otros. No solamente desde el elenco, sino desde el equipo también, ¿no? Hay una retroalimentación con el trabajo de todo el mundo a la hora de actuar, que es fundamental para poder crear algo. Sí, nos alimentamos muchísimo de todos, de todo el equipo técnico y de todo el elenco. Re. Sí. No, y particularmente también está bueno contar que todo este esfuerzo de traernos para acá, que estamos afuera y no sé qué, Prime Video también tuvo mucho que ver, nos ayudaron un montón a poder estar acá, la productora About de Armando Bo, Natacha Servi, también Cimarrón Cine, que es la productora que estuvo en Uruguay. Hubo un esfuerzo de parte de todos para que estemos también. Sí. Sí, además también se ve también las directoras que también están ahí como empujando, ¿no? Sí. Así que bueno, para mí me parecía importante aclarar eso en principio. Sí, siempre nosotros los actores trabajamos mucho con los directores, con los coaches. En este caso eran dos directoras, María Ari Rivas y Fabiana Tiscornia. Y después estaba Guillermo Rocamora, que era el director de los extras y un director de segunda unidad, con el que también trabajamos mucho. Y coach actorales, que eran María Laura Berch, Felipe Ipar y Alejandro Catalán. Con quienes llevamos a cabo el trabajo actoral, digamos. Pero sí, es más allá de que nosotros trabajamos mano a mano con esa gente, para mí el trabajo actoral se retroalimenta del trabajo de muchos, ¿no? Incluso de la persona que puso una maceta en un lugar en la escenografía, Sí. también con eso te vinculás trabajando, ¿no? Digo,
Maquilladores, me imagino. El Sonia Sí, Hablar, el Sonia caracterizadora, todo el equipo de Ludías, todo un equipo de Uruguay que es impresionante. Hoy son, bueno, todos son amigos ya, Sí. los técnicos de allá. Sí. Por eso también te decía que, si bien de verdad que todo es colectivo, no todo, no sé si todo es comunidad. Total. Me parece que ahí también hay algo, ¿no? Que Sí, generaron para- comunidad. Me parece que se armó algo muy lindo también porque la historia nos llevaba a eso, ¿no? Había algo de saber lo que estábamos yendo a contar, de que a todos nos movilizaba de igual manera, y eso se notaba porque esto, desde el primer extra hasta el que ponía un foquito de luz, estábamos sabiendo y todos juntos aportando lo que queríamos contar, y creo que eso generó que el proyecto fuera muy especial. Bueno, también para ustedes se nota también que esto que... Yo he escuchado una entrevista tuya y decías, bueno, todo el proyecto es importante, sobre todo cuando actuás y te encarnás en cualquier personaje. Pero bueno, también hay algo que sobrevuela, que quizás Cromañón es importante para todos, los argentinos al menos, y entonces eso también es como, no sé si una carga más, porque ustedes son profesionales, encarnan los personajes. No, igual sí, Sí. es una cuota de responsabilidad extra, ni hablar. Sí, nosotros cuando empezamos el proyecto fue bueno, estaba buenísimo, quedamos ilusionados, vamos a hacerlo. Ahora hay que hacerlo, y hay que hacerlo a la altura que hay que hacerlo, porque estamos contando Cromañón, no es una historia de amor, ¿no? Sí. Digo, es una historia de amor que sirve para contar cómo los pibes vivieron todo eso. Pero me parece que desde el minuto uno era... Sí, es un proyecto muy distinto Sí. a cualquier otro que te pueda surgir. Y eso se notaba incluso también en el elenco de adultos, que son todos actores con muchísima trayectoria. Ellos estaban igual, o sea, era un desafío para ellos casi que igual al nuestro, y eso era muy loco de ver como... Sí. En mi caso era mi primer proyecto, entonces yo creía que solo yo estaba atravesando eso, y cuando Claro. llegué me encontré con que todos estaban igual. Sí. Para todos era un desafío muy grande y un esfuerzo muy grande, y todos tenían el mismo compromiso. Eso era muy lindo de ver. Sí, y las ganas de hacerlo bien. Las ganas de hacerlo Digo, bien. real, como que ganas de estar a la altura de la historia, ¿no? Digo, Sí. de contarlo como se merece, digamos. Vimos un montón de material, investigamos mucho, y por ejemplo me acuerdo que entrábamos a veces al lugar donde estaban las de maquillaje, las de arte o las de vestuario con Caro Duré, y tenían fotos y imágenes Sí. de cómo tenían que ponerle las zapatillas a tal extra que aparecía afuera, como que había un compromiso tal de también empaparnos de esa historia, y hay cosas re duras de ver también, ¿viste? A veces uno piensa como, bueno, no, capaz que es más fácil no ver esas cosas o no pensar o hacer la vista gorda, y en este caso teníamos tantas ganas de hacerlo bien que era ver todo lo que se pudiera y adentrarse todo lo que nos diera el cuerpo para poder hacerlo. Claro, decidieron atravesar por esos videos que andan rondando, que como hablábamos siempre, y también, bueno, lo hablamos con Mireya el día que vino acá, que Cromañón tiene una particularidad que se puede quizás comparar con las Torres Gemelas, que se lo vio, todo el mundo lo vio, las Torres Gemelas. Un día te levantaste Sí. y prendiste Y la viste tele eso. y viste cómo se caían las Torres Gemelas, y el mundo vio cómo se cayeron las Torres Gemelas. En Argentina pasó similar con Cromañón. Vos prendiste la tele y se transmitió en directo, y esas imágenes quedan, están en los archivos, y atravesar por esas imágenes, me imagino que para ustedes habrá sido fuerte, pero también necesario. Recontra necesario. Sí. Fue Sí, porque además importantísimo. también eso nos llevaba a en set poder defender ciertas cosas, viste, que capaz que entre tanto lío hay gente que se le pasa, y capaz que eso, me acuerdo de Valentín Wayne, que hace el personaje de Víctor, él estaba convencido que tenía que salir de Cromañón sin remera porque uno de los pibes le había contado que él había perdido la remera, y como que estaba él defendiendo frente a los de vestuario, frente a los directores, tipo, esto tiene que ser así, ¿no? Y eso fue por haber también estado tan cerca y llevarlo con ese compromiso de que queríamos contarlo como nos lo habían contado. Sí. Sí, vimos mucho material de lo que fue esa noche y todas cosas referidas a lo que fue Cromañón, ¿viste? De toda esa época. Pero también vimos muchísimo material de 2004 para intentar contar esa época, ¿no? Claro. Digo, cosas que quizás no tenían nada que ver con Cromañón. Una publicidad de cualquier cosa, ¿entendés? De esa época. La para- famosa publicidad de Metegol, donde nacen las Topper. Claro. Bueno, es un poco del año 90 eso. Sí. Un poco a veces nos sentimos que en esa época teníamos muchos los ideales muy a flor de piel, ¿viste? Y sentir que
que estabas con el capitalismo de la publicidad. Claro. Era como que te habías convertido en lo que criticabas un poco, pero nada, viste, no se se habla mucho, ¿no? De si se estereotipa o no, digamos, uno se estereotipaba. Claro. Creo que hubo un revuelo en estos últimos días de mucha gente buscando fotos de la época, de su propia foto, ¿no? Sí. Muchos sobrevivientes buscando fotos de aquella época y subiéndolas, ¿no? Y bueno, también ahí quizás ahí uno van a ver quién era más rolinga Claro. que el otro, ¿no? Pero nosotros siempre hablamos y Cromañón también nos enseñó, tiene una particularidad que hace mucho tiempo empezamos a empezar a pensar un montón de cuestiones que tenía Cromañón y que quizás no se estaban poniendo en foco o no se hacían el foco que uno pretendía o que los familiares o los sobrevivientes pretendían. Y eso lo primero que nosotros llegamos a través de un libro, que se lo recomiendo, se llama Por Atrevidos, del colectivo Juguete Perdido, que es un colectivo de escritura política que nacen a partir de Cromañón. Y ellos lo primero que escriben de Cromañón es representar las formas de vida que tenían esos pibes y pibas. Y eso me parece que es uno de los primeros desafíos que mencionaba recién, ¿no? Decir, bueno, vamos a contar Cromañón, pero hay que contar la forma de vida, cómo era esa Hay que forma de vida. claro, lo que se les quitó también decíamos, ¿no? Como si hay que contar lo que fue Cromañón para los pibes, tenés que mostrar lo que era su vida antes también. Ah. Sí, y hablar. Y eso es importante, pensar cómo tomaron ustedes esa cultura, que quizás le quedaba un poco lejana, a vos no tanto, porque bueno, Sí. sos un poco contemporáneo, tenías 8 años, Yo tenía 8, sí. vos tenías 4, Sí. pero cómo interesa saber al espacio cómo se vinculaban con esa cultura. Bueno, hubo mucha investigación, como decíamos recién. Ves material, ves cosas de la época y empezás a empaparte un poco con eso, empezás a jugar en tu casa, a hablar como se hablaba en esa época, quizás hasta un nivel medio paródico. Hubo Sí. ejercicios que hacíamos con Catalán, Sí. que era filmarnos sin ningún tipo de tapujo, ¿viste? Como de si te da vergüenza lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal. Porque la primera vez que vos te acercás a un personaje, lo más probable es que te dé vergüenza algo de lo que estás haciendo, Claro. que no te salga, ¿viste? Y digo, interpretar un rolinga sin haber sido, o sea, sin que eso sea real hoy en vos, muchas veces da como un poco de cagazo, ¿no? Como decir, Ok. uy, qué feo lo que estoy haciendo, ¿viste? Como de feo. Bueno, ejercicios de hacer cosas al máximo, aunque no te guste lo que estás haciendo, para después intentar rescatar Rescatarlo. algunas cositas, ¿viste? Total. Como decís, tampoco es que los pibes hablaban todo el tiempo así, ¿no? Digo, en general con cualquier personaje pasa eso, ¿no? Como que eso es interesante de contar muchas veces actoralmente, que vos rescatás para algunos momentos esos modismos, esas formas de hablar. Yo creo que ese trabajo con Catalán fue... Sí, fue bárbaro. Fue como lo primero que hicimos. Sí, y de veíamos, doctoral. veíamos muchos videos. Alejandro encontró como unos videos re caseros de pibes que se filmaban a la salida, antes de entrar a un recital. Eran Y bárbaros. Eran bárbaros, porque ahí entendías un montón de cosas y esto, ¿no? Al principio era un poco jugar, capaz que subiéndole el tono para probar y después como que van quedando como ciertos restos de eso. También hacíamos hay un archivo Rolinga que nos compartió una compañera que era como, bueno, que era como todas cosas de esa época, como quién usaba el flequillo así, quién usaba el flequillo así, qué eran estas zapatillas, estos pañuelos, Sí. qué música se escuchaba, quiénes les gustaba esta banda, quién es otra. Como que hubo mucho de eso. Y después sí, esto también como aprendimos, yo aprendí bastante que en realidad a Cromañón fueron un montón de pibes y pibas re distintos entre sí, como que no es que eran todos iguales, ¿viste? Claro. Había de todo. Entonces, nada, también fue entender eso, como que tampoco es que había que hacer algo como que eran todos iguales, sino que uno podía encontrar su particularidad en el personaje también. Lo que pasa es que también ahí, a veces a 20 años, queda atrapada también una forma de vida y una cultura por un hecho específico que fue Cromañón, pero es mucho más amplio Claro. que Cromañón, la cultura del rock o las formas que... nosotros siempre hablamos de eso, de forma de vida, porque realmente era así, era una forma de vivir, no era una cuestión de modas. Claro. Que también quizás lo era en algún punto, pero realmente se vivía como bueno, las juventudes siempre van buscando un espacio para poder Sí. transitar, ¿no? Ujú.
me interesa, se habla mucho, ¿no?, de esto de la serie es una representación, pero no deja de ser un hecho real, y cómo hoy habitamos los espacios públicos con respecto a, hablamos de la serie o hablamos de Cromañón. Este espacio preparando la nota, hablando con los compañeros, contaba un poco, ¿no? Cromañón es Cromañón para ellos, no es y era interesante esto, ¿no? De para ver la serie primero te tenías que extirpar de todo lo que sabías y empezar a empatizar con los personajes. Y muchos hicieron ese trabajo. Yo, para afrontar la serie, dije, bueno, yo quiero conocer a Malena, más allá que quizá, como vos decías, bueno, hay un montón de cosas que en la vida real uno ya los tiene identificados, pero quería ver qué le pasaba a Malena o qué le pasaba a Nico, y lo primero que encontré en la serie y que encontramos eran dos personajes al mismo tiempo. ¿Cómo fue esa construcción de... Sí. Preparaste dos Nicos y prepararon dos Malenas? Sí, eso era para mí como uno de los desafíos también más interesantes del proyecto, porque, bueno, yo había visto un testimonio de una madre que me había impactado mucho, que decía: mi hija no falleció, pero sí me la quitaron. Entonces ahí como que entendí que lo que tenía que mostrar era qué se le había quitado a esta chica, qué había perdido esa noche, y qué era lo que tenía que tratar de recuperar. También, bueno, no estábamos muy acompañados, trabajamos con coach actorales, yo con una coach vocal también, Fer Martínez, que también me ayudaba a entender que también eso que pasó emocionalmente se les veía en el cuerpo, ¿no? Cómo respira una persona que pasó por ahí, cómo observa. Y hoy dijiste, antes de empezar, una palabra que me acordé que la nombrábamos mucho, que es cómo gestionar lo que pasó. Y creo que la serie trata de cómo cada personaje logra gestionar el dolor y lo que le pasó esa noche. Creo que la serie trata de eso. Así que sí, era muy interesante poder componer esos dos personajes. Es un acierto eso para mí de la serie, ¿no? Como mostrar que cada uno tiene su manera distinta de transitar el post-Cromañón. O tuvo su manera distinta, pero me parece que como que lo más interesante que plantea la serie es cómo está el tema de organizarse, ¿no? Y de juntarse y de pensarse. Que me parece un punto muy fuerte de la serie, me parece un enfoque muy acertado. El contar eso, ¿no? El contar cómo la salida siempre es colectiva también, cómo se organizaron los pibes y cómo siguen hoy en lucha, después de 20 años también siguen en lucha. Ni hablar, había que preparar dos personajes en uno. Sí. Había que preparar dos personajes en uno. Sí. Y dos personas también, ¿no? Sí. Muy distintas. Eso lo retrata muy bien la serie. Como era Malena era una piba, como cualquiera de la época, que tenía sueños, que tenía proyectos, que estaba entusiasmada con un montón de cosas, y de repente no... Nosotros siempre contamos acá en González Catán, en la familia Guzmán, es un padre que es un gran luchador. Lucas vivió en González Catán, fue con Liz, y los dos fallecieron, eran amigos. Han ido a Córdoba, un montón de lados a ver a callejeros, y ese día sacaron un micro, fueron de González Catán a ver a callejeros, y fallecieron los dos abrazados en el baño. Y un poco Guzmán siempre rescata, cuando nosotros fuimos y nos conocimos hace muchos años, empezamos a transitar por los espacios donde habitaba Lucas, entendíamos muy bien que el barrio había cambiado, no solamente la familia. Cambió el barrio, los vecinos te contaban, los amigos te contaban que Lucas hacía trabajo, no militaba partidariamente, pero sí hacía días del niño, ¿viste? Una especie de que, bueno, en los barrios populares, lo primero que vos tenés cuando salís en la fecha del niño es siempre algún bombero, los bomberos que te dan juguetes, ¿no? Uno crece con eso, y después en la adolescencia querés hacer lo mismo, claro, y buscás gestionar, y Lucas hacía eso.
Y también es un punto de un acierto de pibes que eran comprometidos socialmente más allá de su partido político, ¿no? Total. Y eso lo trata también la serie. Re. Sí, yo aprendí mucho también esto de que la cultura del rock en ese momento también era un espacio político, como de juntarse a cantar consignas políticas, a agruparse, como que había algo de eso que también me interesó mucho, que aprendí cuando haciendo esta serie. Sí, me parece que la música también ocupaba otro lugar, Sí. ¿no? Digo, había un lugar de bajada de línea. Vos escuchás las letras de Callejeros y hablan de la realidad, hablan de la vida, de las cosas que nos pasan, ¿no? Y de las injusticias del mundo, se posiciona políticamente. Sí, sí, sí. Y eso es algo que ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Digo, el arte no estaría ocupado, el arte sí, pero digo, la música quizás no está ocupando ese lugar. Que aparte era un momento no como de juventud sin futuro real en post 2001, ¿no? Como decir, bueno, ¿a qué estamos yendo? Si no hay un proyecto de país, ¿a dónde vamos a ir? Y me parece que la música ocupaba ese lugar, ¿no? De eso, de ir a poner la voz y posicionarse políticamente sobre la realidad. No sé por qué terminé hablando de esto. Sí, porque hablamos de... yo también me olvidé la pregunta, pero... No, está bien, igual digamos, es un poco también lo que trata la serie, y vamos tocando, Sí. digamos, por distintos lados. Sí. Pero también a mí me interesa, hay mucha gente que ve el cine de una manera que ustedes lo ven de otra. El cine genera sentido, pero también te pasan cosas en el cuerpo cuando ves una película. Y cuando usted tiene que interpretar, me imagino que en este caso particular, digamos, sus personas, digamos, ¿no? Olivia y Toto, digamos, ¿qué le pasa por el cuerpo cuando tenés que crear un personaje? Cuando ya Olivia ya está, o Nico Sí. ya estaba construido. Ahí hay que intentar utilizar la emoción en favor de la escena, del trabajo, ¿no? O sea, no emocionarse, que no te atraviesen estas cosas es muy difícil. Es muy difícil caer a un set de filmación y ver recreado Cromañón y ver pibes cubiertos de hollín, con ropa rota, tirados en el piso. Es realmente muy difícil Sí, que no te pase nada. no sentirte atravesado con eso, ¿no? Más que veníamos de meses de investigación, de todas esas cosas. El desafío es no negar esa emoción, no intentar reprimirla, sino como poner esa emoción en pos del trabajo. Y ahí vuelve lo colectivo, no sé, el trabajo con el otro, digo, lo empezás a incorporar y te apoyás en el otro, se habla de lo que está pasando, digo, cada uno tiene su manera también de afrontar eso, ¿no? Y como de intentar sobrellevar esa emoción y esas cosas que te atraviesan de las escenas para poder trabajar, porque realmente si no puedes actuar, digo, ¿no? Sí. Digo, es como... No, sí, yo lo pensaba también, es decir, bueno, el trabajo es uno y el trabajo en algún momento termina. Re. ¿Qué te queda de...? No, es muy difícil Es re salir. difícil salir. Es muy difícil salir. Sí, fueron... A mí, yo también me di cuenta como que... me doy cuenta ahora viendo la serie como que, claro, que me reatravesó ese personaje. Que le tengo como un cariño muy especial y que todavía forma parte de mí. Y que me parece que también pasa algo cuando uno compone, que es que el personaje te da algo y vos le das algo y empieza a haber como un punto intermedio donde sos los dos al mismo tiempo, como que eso. Malena a mí me aportó un montón de cosas y yo creo que le aportó un montón de cosas a Malena. Y sí, particularmente aparte después de este proyecto, como que pusimos mucho el cuerpo y como que un poco entregamos nuestra vida esos meses a solo eso. Y bueno, después volver a retomar lo otro es un poco Es complejo. complicado, sí. Sí, me imagino, ¿no? Esto de a la hora de construir un personaje nunca se le es tan lineal, ¿no? Me parece que internamente deben cuestionar al personaje para poder interpelarlo. Se renueva todo el tiempo. Re. Sí. Ah. Sí, yo al principio a Malena me recostaba entenderla. O sea, las primeras lecturas de guión como que la odiaba, como no, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué le pasa? Y muchas veces te va cambiando y la mitad después del proyecto, sí, te cae sí. una ficha y decís, yo pensaba por que esto. Nico era esto y no, y en realidad tiene todo este costado que nunca me había dado cuenta hasta Re. que llegó ese día que filmaste una escena y te cayó una ficha. Total. Y decías eso, es interesante porque entender, ayer lo hablábamos justamente, ¿no? Para la hora de preparar esto es
uno intentó entender a los personajes, uno intenta entender a la persona que acompaña a Cromañón a cuestas, y a veces dicen, ¿lo entendemos? Podemos simpatizar, pero ¿lo entendemos o no? ¿No? Es como que es una línea muy fina entre si lo entendés porque no lo sufro, pero a la vez te veo sufrir y también entiendo. Nadie es ajeno al dolor del otro. Re. Claro. Y me imagino que en la construcción del personaje primero se lo juzgan, son dos personajes que en esta elaboración del dolor son muy distintos. Uno celebra, cuando nos enteramos que estaban antes de filmar, que estaban uno de los primeros miedos es de qué lugar se iba a empezar a tocar, ¿no? Y bueno, después hablamos con mucha gente que empezó a participar ahí y que nos daban ciertos nombres representativos del cine, y uno decía, bueno, estamos un poco tranquilos, ¿no? Tisconia, por ejemplo, fue la primera que me nombraron a mí. Sí. Y dice, bueno, estoy tranquilo, ¿no? Y después, bueno, surgió tu nombre y decías, bueno, más tranquilo aún. Pero bueno, después faltaba mucho el guión y todo, y una de las primeras cosas que trata la serie es justamente esta evadir, ¿no? Con culpa evadir. Exacto. Y vos, ¿no? Yo lo pensaba entendiendo un poco a Nico, y para mí ese personaje surge de una frase de una madre que dice: hay que transformar el dolor en lucha. Siempre lo repetía. Me parece que tu personaje es ese, ¿no? Es Sí. enfocado ahí. Él encuentra su salida ahí. Pero también hay un proceso muy lindo en Nico que es que él va, hace eso, transforma ese dolor en lucha y transita el dolor a través de la lucha, pero además le pasa algo de que él se aleja de la música también. Hay algo que no resuelve en esos 4 años también y que termina de resolver con la llegada de Malena, ¿no? Entonces es como re complejo también pensar en cómo, sí, el pibe salió para adelante y está organizado, está luchando, está metido en el juicio. Y está evadiendo al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo dejó la música desde que pasó eso, desde esa noche dejó la música y nunca más volvió, ¿viste? Y se fue a estudiar en una facultad y se puso a militar y todo, pero la música nunca pudo volver hasta que llega Malena, ¿no? Me parece que es interesante eso de Nico, ¿no? Claro. Como de repente parece un chabón que tiene todo resuelto o que sabe transitar Y está todo. evadiendo, Y hay algo que está evadiendo. que es lo que más le interpela, ¿no? Claro, que es su demás sueño también. Como cuando hablamos de lo que se les quita, lo que se les quitó a los sobrevivientes, quizás el Nico es esto, y que él no lo puede ver quizás en ese momento, ¿no? Como que es con el paso del tiempo también, y con el pensarse, y con el debatir, y con el hablar. Hay una escena con Lauti, con el personaje de Chetty, en la coordinadora, en la que él le habla de la música. Y me parece que eso es muy interesante también de contar esa lucha en la que se suma Nico y que fue la que tuvieron, ¿no?, los sobrevivientes, que es como lo nutritivo que es para el alma hablar, ¿no? Sí. Y exteriorizar. y debatir. Y ahí hay algo que le pasa a Nico que para mí es fundamental en el personaje. Es como, parece como que la tiene re clara, cómo salir, como ya está, ya supo manejar lo que le pasó, qué sé yo, ¿verdad? Pero de repente te estás dando cuenta que el chabón nunca volvió a agarrar el bajo, ¿viste? Sí, además que esa lucha se notó mucho en los padres, que esa euforia de la lucha que te mantenía, y le pasa a muchas familiares de víctimas de cualquier... En un momento se termina el juicio y se termina todo. Claro. Y hay que renovar eso. Y bueno, con el personaje que encarnaste vos, Oli, Malena, es un poco... Me parece que el personaje de Malena no Cromañón, cuando se hablaba de Cromañón no se hablaba de eso, y era lo más representativo de los sobrevivientes. Hoy, si vos le preguntas a muchos de los sobrevivientes, a cualquiera de los sobrevivientes, te va a decir, lo que pasó Malena lo pasamos todos. Claro. En menor o en mayor medida, pero todos... de hecho hay muchos que todavía siguen evadiendo y se van a otro lugar, físicamente incluso de las provincias, porque no pueden volver a esto, y eso me pareció uno de los puntos más interesantes de la serie. Para mí, yo tuve tuvimos una charla con una psicóloga que fue la psicóloga que acompañó a los chicos en el juicio, y ahí entendí que Malena, o sea, el personaje, estaba muy bien escrito porque era lo que le había pasado a un montón de pibes, que es que
a raíz del juicio tienen que volver a reencontrarse con eso que habían tratado de evadir y de evitar y de negar. Y me parece que también, ¿no? Como que la serie esté contada desde el punto de vista de una sobreviviente que no logra encontrar cómo gestionar ese dolor y lo termina encontrando de cierta manera, es un re hallazgo, porque no te está contando pibes que listo van y como que te cuenta cómo le cuesta a cada uno, y me parece que es un lindo punto de vista que esté desde ahí, porque también, bueno, Toto siempre se emociona mucho con una escena con Tuca, con Alan Madanes, que Me mata esa escena. cuando Malena va y lo escucha cantar, que a partir de ahí ella empieza como a remontar un poco, ¿no? Como, ¿qué es esto? En realidad ella encuentra que los chicos pudieron hacer un montón de cosas con su dolor y que ella no, y que lo hicieron porque estaban juntos. Entonces, bueno, para mí ese reencuentro de Malena con ellos y entender que ellos están ahí para ella también es re importante. Además también pensaba esto de... Mucha gente a veces hace cosas muy críticas muy lineales respecto a... No, soñaba con ser cantante de rock y muy livianamente, digamos, ¿no? Y hoy hay gente que se reúne en cualquier ámbito de la música, ¿no? Tipos que tienen 40 años o 30 años en cualquier género, no solamente en el rock. Esa persona que lo van a ver 30 personas, 20 personas y toca todos los sábados en un bar chiquitito, digamos, está soñando, digamos, no entiendo eso. Tal cual. O sea, no entiendo por qué, digamos, ¿qué no sueñan esos pibes de Claro. tocar en obras? Total. Digamos? Sí, Tiene tal 40 años, que es de adolescente soñar, digamos, Claro. es un poco Total. medio raro eso. Sí. Sí, bueno, está bien, pasa mucho, ¿no? Como que hay muchos espacios para dar opiniones y bueno, es lo que puede pasar. Pero sí, yo pienso lo mismo, que es que todos tienen esa libertad ¿no? Como digo, hacer cosas es también es soñar Claro. en activo, ¿no? Digo, Re. como salir a tocar, hacer un podcast, ¿no? Digo, como es un poco soñar en sí mismo. Perdón. La alarma. Claro. No, y además es gestionar, en ese caso, el dolor a través de la música. La música en Cromañón me parece que todavía sigue. Si hablamos, le comentaba que Cromañón todavía nos enseñó, es un proyecto que nace justamente conviviendo con esos proyectos que intentan sanar. Total. Me parece que la música es uno de los primeros que apareció, Mm. ¿no? Y Claro. la gente se pudo encontrar ahí. E incluso sola en su cuarto sanaba con un tema, ¿no? Sí. Y esto me parece que también trae la serie esto de empezar a también a... Lo pensaba porque hay un tema que se eligió que no es casual, que es impresionante, que es ni tan diablo ni tan santo de los Pérez García, y me parece que representa también a tu personaje, lo representa, está agarrada a ese tema ella. Esa escena para mí, mira, tengo piel de gallina porque me acuerdo de esa escena y me... Es muy fuerte esa escena. Sí, no, y también que, bueno, hablando de esto, ¿no? Como uno le trae al personaje y el personaje a uno, también esa escena era una de las últimas que grabamos del rodaje, y en la frase que dice las pibas en diciembre, yo ya tenía el recuerdo de nosotros en diciembre en la serie, en las calles, Claro. y no como que había algo de que ya la canción tomaba imágenes que no eran mías, sino que eran del personaje de Malena, como recuerdos de Malena. Entonces se armó algo ahí como súper lindo también con Alan, que como decimos, ¿no? Siempre esto, ¿no? Que actuar es con el otro. Alan, me acuerdo perfecto que yo tenía que, como que la dirección de mirada, eso a veces pasa mucho en rodaje, tenés que falsearla, porque quieren otro fondo, entonces tenés que mirar para la pared. Claro. Claro. Entonces yo no lo estaba viendo él cuando cantaba, entonces él se puso justo atrás de cámaras, parado en un banquito y me cantaba solo a mí. Y nada, son esas cosas que pasan que es como... Que ahí para mí es tipo lo hermoso de lo colectivo, ¿no? De que yo no podría haber hecho esa escena sola, Malena no podría haber salido sola si no escuchaste a este compañero cantar, y así sucesivamente. Y también me imaginaba cuando decía, bueno, también entender al personaje, entender la música y entender qué es lo que le pasa, es también una elaboración aparte, ¿no? Digamos, vos sos músico y me imagino que tenés un lugar especial para la música, Sí. con respecto a la serie, ¿no? O con respecto a... Ujú. Bueno, cuando te vas a tu casa y decir, bueno, esta historia me pegó y escuché un tema suelto y me trajo de vuelta a este personaje, digamos. Sí. Sí, obvio, la música es un canal fuertísimo
de todo, sí. Y me parece que en la historia de estos chicos también es una parte fundamental, porque ellos también tienen sus sueños, son músicos, quieren hacer música, quieren vivir de la música. Sí, es un tema central en la serie, la música en sí, ¿no? Digo, me parece que hay algo puesto muy importante en todos los personajes de cómo ellos sueñan a través de eso, ¿no? Tienen su vida depositada en eso, en la música. Eso fue, creería que lo que más cerca estuvo de interpretación, de lo que más a la mano nos quedaba, ¿no? Porque además éramos todos músicos, todos los pibes de la banda. Claro. Yo no. Éramos, ella no, pero aprendiste a tocar la guitarra bárbaro y cantás fantástico. Y eso estaba a la mano un poco, ¿no? Digo, cualquier persona que tiene ese acercamiento al arte, digo, agarrar un instrumento y juntarse en una sala de ensayo. Nosotros nos juntábamos y tocábamos los temas de la banda, los tocábamos nosotros, porque lo que pasa es que en la filmación vos no estás tocando de verdad. Claro. O sea, vos tenés los instrumentos y todo, pero suena un playback y vos haces como que tocás, pero no estás tocando. Pero claro, nosotros todos tocábamos el instrumento que teníamos colgado y nos habíamos juntado en la sala de ensayo a tocarlos y todo. Ahí también se empezó a crear algo de lo colectivo nuestro, ¿no? Digo, como, hay muchas cosas del laburo actoral que empiezan a pasar de verdad y que vos las usás en escena, pero son cosas que pasan posta. Digo, nosotros nos convertimos en un grupo de amigos, ¿no? A través de este proyecto. Entonces después fue mucho más fácil filmar un grupo de amigos. Nosotros nos convertimos en tocamos los temas en una sala de ensayo un montón de veces, o nos juntábamos a tocar la guitarra y cantábamos las canciones de Los Peces Chinos. Bueno, después ir a una sala de ensayo y hacer como que lo estás ensayando, claro, es mucho más cercano, digo, ¿no? De hecho, hubo una jornada muy linda hablando de la música que fue una de esas y fue una de las últimas que grabamos, que es el concierto final. Claro. Y ahí fue increíble porque fueron 8 horas de repetir ese concierto y los extras estaban cada vez más metidos en la música, cada vez más cantaban las canciones. Entre toma y toma nos dejaban cantar las canciones a la gente ahí, y cantábamos temas de rock. Caían los técnicos, un técnico trajo unas armónicas, se puso a tocar, como que también en rodaje la música empezó a tomar ese peso también de festejar que habíamos logrado terminar ese proyecto, de entender que nada, de también poder encontrar lo luminoso de la historia, ¿viste? Como la música fue muy nosotros especial. íbamos a filmar a set en una van con un parlante, escuchando rock nacional todo el viaje, escuchando... Sí, eso me hiciste acordar de esa pregunta porque uno pensaba, bueno, ¿qué de lo real, no? Se empieza a quedar en uno a partir de que interpreta una historia o un personaje en particular y bueno, ustedes oían historias de estos momentos que ustedes están retratando y cada vez que uno veía esa historia, es decir, bueno, empieza acá a estar la forma de vida que tenía, ¿no? De empezar a decir, bueno, se recuerda a los pibes, se jede también, ¿no? Se canta, digamos, pero de forma real. Sí. Y eso me parece que es buenísimo porque preguntaba anteriormente, ¿qué le queda de la cultura a aquello? Bueno, la forma de vida que pareciera que no cambia, ¿no? Total. Sí, obviamente, incorporamos mucho todo, la verdad. Lo vivimos. Hay algo importantísimo del trabajo actoral que es querer vivirlo también. Bueno, cada uno tiene su forma de trabajar también, ¿no? Digo, creo que en nuestro caso se vio eso, digo, como estar viviendo a full lo que estábamos viviendo. Y pasa algo de que también como lo filmamos en otro país, digo, lo filmamos en Uruguay, entonces estábamos todo tan aislados. Entonces, nunca terminabas de salir del proyecto, ¿viste? Claro. Sí. Fueron muchos meses de que no se acompañaban, se hacía insoportable. Sí, total. Claro, tal cual. Y no existía sacarte el proyecto de la cabeza y viste, no, era como, bueno, terminabas de filmar, ibas a un hotel con todos los pibes del elenco con los que habías filmado el mismo día, a hablar de lo que había filmado, de lo que... Menos mal que nos llevábamos todos bien, porque imagínate que si no podría haber sido catastrófico. No terminabas nunca de salir. Y eso para mí nos jugó muy a favor. Eso, viste, los días que nos filmábamos, juntarnos con una guitarra, a tocar el tema de Callejero, de Las Pastillas del Abuelo, de lo que sea, de rock nacional, de estar respirando un poco eso que teníamos que respirar. Y además, uno se traslada siempre a una época, ¿no? Y cuando pasó lo de Cromañón, después en el año 2005, uno lo que primero que empezaba a ver es las primeras terapéuticas que empezaban a tener los sobrevivientes. Muchos se tuvieron que acompañar entre sí en el barrio. Bueno, nosotros
siempre difundimos un texto muy importante que también es por el libro Atrevidas, que es un poco que busca, se llama no escondan no escondamos nuestras banderas, y es un poco hacer una autocrítica también de que si realmente los que nos tocó acompañar a alguien en ese momento, lo supimos acompañar o no, ya sea en la escuela, o en la casa, en las familias, y en los recitales también, ¿no? Porque mucha gente que salió de Cromañón y que trataba de reencontrarse con la música, que era algo que lo pegaba a aquello que ustedes decían que perdieron, bueno, la juventud se perdió ahí y necesitaban conectar con ese que fue, y la música era el primer motor que los conectaba, y quizás nosotros empezamos también a hacer una autocrítica si habíamos generado o no los espacios terapéuticos rockeros que se necesitaban en la época. Y uno no hace una autocrítica simplemente para castigarse, ¿no? No. Pero porque hubo pequeños espacios que generaron esa terapéutica. Como vos mencionabas, 5 o 6 sobrevivientes juntándose simplemente ellos a rockear y a escabiar, Claro. y a fumar y a jeder, ¿viste? Sí. Y ahí también están los pibes de Cromañón, digamos, ¿no? Porque siempre yo lo pienso que a la juventud siempre se le pone una moral de forma de vida de arriba, y esa es tu moral. Nosotros, Total. la gente vive así, ¿cuál es el problema? Ujú. Y eso me parece interesante, ¿no? Re. Sí, también yo lo recontraprendí también en este proyecto de que se salvaron entre ellos los chicos, o sea, y es como después digo se los tilda de bueno, pero que fuman porro, tipo, ¿de qué hablas? O sea, Sí. que se salvaron entre sí, que fueron a sacar gente que no conocían, que se organizaron cuando tenías un estado totalmente, o sea, que no estaba presente con todos los sistemas colapsados, y estos pibes que después la gente los empezó como a estigmatizar, en realidad son los que se salvaron entre sí. O sea, a mí eso me llamó mucha atención, que es como nos decían, ¿no? Como es una parte de la historia que nunca se contó, que es la solidaridad entre los pibes. Re. Y también hay ciertas cosas importantes de la serie que me parece que nosotros lo hablábamos antes de preparar la nota, y que era que se cuenta la historia de los pibes de Cromañón a partir de una piba de Cromañón, del rol de la mujer, y me parece que habría que empezar a ampliar ahí, ¿no? La serie toca problemáticas de la juventud, y muchas problemáticas son mochilas cargadas sobre el rol de la mujer, ¿no? Un montón de escenas que embarazo adolescente, uno dice, mucha gente preguntaba por qué, bueno, o sea, yo fui papá a los 19 años, digo. O sea, y eso siempre se cargó sobre la mujer, y eso me parece interesante que lo tocó Total. la serie. Sí, y además teníamos 2 directoras y showrunners que no es casual. Showrunner es un rol que es como el jefe de los directores, incluso como el jefe creativo, y a veces no coincide con el director es uno y el showrunner es otro, y en este caso las 2 directoras mujeres eran también las showrunners, por ende les daba como un lugar también de mucha más presencia en el proyecto. Una de las guionistas es mujer, digo, como que había un montón de cosas que aportaban a ese rol, y que además justo el rol de la mujer en el rock y en esa cultura también tenía sus particularidades que para mí están bastante bien contadas, y sí, nada, para mí es un re hallazgo. Además hay un elenco femenino increíble, Que además que se dio naturalmente, digamos, ciertos lugares que quizás eran impensados en la cultura del cine y demás, se dan naturalmente, no es que hay que buscar mujeres y ponerlas Cero. mujeres No, se dio. Sí, 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 me parece sí. que se notaba desde el guión eso. El guión estaba muy bien escrito desde Sí. el principio, ¿viste? Cerrado por todos lados. y también Digo, en relación porque después las cosas pueden quedar forzadas. Claro, es eso- muy fácil que algo quede forzado en un proyecto. Sí, sí, sí. Pisar el palito es muy fácil. sí, justamente eso lo pensaba, ¿no? Que no quedó forzado, simplemente Claro, es sí, un es natural. lugar y que se lo resalta mucho, y se bien resalta, porque y además es necesario resaltarlo. Y también una de las cosas más fuertes que tiene la serie es que rescata, hablando del rol de la mujer, que rescata a una piba que estaba precarizada, ¿no? Y sobrevuela todo el tiempo la precariedad en la serie. La precariedad material, digamos, Cromañón precario, Sí. por donde se lo mire,
Pero además eso, vidas precarias, digamos, laburos de mierda, digamos. Sí. Y que transformaban esas vidas precarias y bueno, una piba que trabajaba en el baño de Cromañón. Total. Y eso lo rescata del fondo Sí. la serie. Eso es Esa increíble. historia no anda por los medios, la Ujú. rescata la serie. Sí, es que creo que es un poco lo que decíamos recién de lo mal contado que estuvo Cromañón, ¿no? Digo, hubo una cantidad de prensa amarillista que no focalizó donde había que focalizar, y es toda la cantidad de historias que hay y lo que significa para una sociedad, para nuestra sociedad Cromañón. Y cómo pensar en el 2004 y en la juventud del 2004 y la precariedad de la que estamos hablando es hablar del país y es hablar de nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí. Digo, es un La Argentina momento- atada con alambre, decía una mamá, ¿no? Claro, es una Argentina atada con alambre, y aparte es un lugar que es una empresa offshore en Uruguay, es un país, Sí. lo que hablábamos antes, ¿no? A través de un paraíso fiscal, o sea, es la más menemista del mundo. Entonces, hay algo de que es hablar de Cromañón como hablar de cosas que pasan en la historia en general, y revisar nuestra Sí, sí. historia es nutritivo como sociedad para nosotros, y me parece que la cultura, ese es el rol social de la cultura, Total. ¿no? Como... Sí, hablando un poco de la cultura y ya, bueno, no les quiero robar mucho No, tiempo, por favor. sabemos con los compromisos que tienen y demás. Ustedes son una cultura que en la actualidad, lo pensaba en esto porque uno nota que más allá del trabajo actoral y del cine y demás del trabajo que ustedes tienen que hacer, se cargaron también un poco con, no sé si es una mochila, pero decir, bueno, cada vez que van a un medio dicen, llamen a los sobrevivientes, pregúntenle qué onda, qué está pasando, qué están luchando, ¿no? Que usen esto como para... Y un poco, bueno, uno de este espacio lo preguntamos y dice, bueno, ¿qué necesitan los actores hoy? Y necesitan hablar de la cultura, que está bastardeada, Ni hablar. que digamos, lo pensaban porque vos llegás a la serie por un corto, no por eso, pero digamos, Sí, sí. sos directora de cine, Ujú. para contarle un poco brevemente a la Re. gente, sos directora de cine, tenés un corto muy interesante que es Sofía, que también podría haber conocido a algún pibe de Cromañón, Sofía, Totalmente. y sos producto de la educación pública, Ujú. el ENERC, Re, exactamente. digamos, un poco para contar a la gente, ¿no? Re. ¿En qué están en peligro estos espacios hoy? Sí, hay algo muy fuerte, ¿no? Que también eso, lo que dice Toto, como que esta serie también en cierto punto refleja mucho de lo que está pasando ahora en la sociedad, porque también estamos con un Estado que totalmente ausente, la cultura está en un lugar de peligro total, y me parece que hay algo interesante que es que, bueno, en este caso esta serie la pudimos contar porque vino Prime Video, que es una empresa de afuera, a contarla, y por suerte la tomó con el respeto que queríamos. Pero podrían no haberlo hecho. podrían haberlo hecho, y también para que la Ese gente tema. pueda contar su propio Cromañón, o miles de historias que hay en este país que son muy, que pueden ser muy, que aporten algo muy grande a nuestro país, no las pueden contar solos, sin un Estado presente que los ayude. Entonces, si queremos que Cromañón se cuente, por ejemplo, en este caso, necesitamos que haya un Estado que ayude a que esas historias puedan salir a la luz. Porque si Claro. no, vamos a estar siempre contándonos con gente extranjera, que a veces tenés la suerte de que sea Prime Video y lo haga con respeto, y a veces no. No, y el tema de la pluralidad de las voces, ¿no? Como decir, che, para mí esta serie de Cromañón no está buena, yo quiero hacer otra serie sobre Cromañón. Entonces, Claro. digo, que realmente sea una posibilidad para todas las personas que se quieren dedicar a la cultura, poder tener sus proyectos, trabajar, vivir de eso, porque además es una industria que funciona, que es redonda. O sea, que no es que le está quitando, digo, hay muchas mentiras que se están diciendo. Sí. Total. Como lo de que le saca que vos le estás sacando un plato de comida a un pibe pobre para hacer una película. Es una Que no ve nadie, pavasada. además, dice. Sí. Que no ve nadie. Mentiras tipo Adorni diciendo que hay una película que la vieron 8 personas cuando están los informes del Inca que tienen Ganó otros festivales. números, ¿viste? Y esas son cosas que se instalan. Bueno, es muy sucio lo que se está haciendo. Es imposible pensar que nadie va a ver. Yo lo busqué por todos lados. Me parece que el Estado, como vos decís, tendría que empezar a acercarnos más a ver dónde poder. Digamos, Sofía ganó un premio a la mujer, digamos, re importante. Y es una historia, Sofía, es una historia que vive una piba en un barrio, y es imposible que nadie quiera ver una historia que vive un barrio, digamos, ¿no? Que sufre una problemática, digamos. Entonces se lo cuestiona mucho al cine siempre de elitista, ¿no? Ujú. Y cuando propone porque Cromañón también yo siento que es producto de una productora argentina, de todos trabajadores argentinos, de Total. uruguayos, chilenos, digamos, y es resultado de eso también. Y eso es cultura. Obvio.
Exactamente. Es la cultura regional también. Es la manera, digo, contar las historias es contarlas nosotros también. Sí, Claro. ¿no? Digo, con nuestra voz. No, y también creo que hay algo muy, muy importante también como que así como en Cromañón también nos enseñaron esto, ¿no? Como que nadie se salva solo y que es muy importante estar juntos. Parece que se está como esparciendo una falsa idea de que uno se puede salvar a uno mismo y en realidad es Individualismo que no, Sí. que nunca está, la juventud nunca es individualista Total, igual. jamás. Ni en la época de Menem, ni en No. la época del kirchnerismo, No, ni hablar. que fue los pibes que salvaron. Pero hay un discurso hegemónico ahora que está primando y que lo escuchás en los pibes, ¿viste? Que no existe, o sea, no es que no existe, que no es la bajada de línea del construir con otros, ¿no? Es más, salvate vos, hacete millonario, ¿viste? Como Claro. tú hacer el camino, no le pidas nada a nadie, vos solo, tenés que hacer todo vos solo sin pedir, ¿viste? Como si hubiese un valor en eso, ¿viste? Igual está bueno también contar respecto a esto que también viste que está mucho esto, ¿no? Como uno piensa, bueno, el hate en las redes y que en realidad todo es oscuro y malo. Y a nosotros nos están llegando una cantidad de mensajes Hermosos. tan increíbles. Y ahí yo dije, claro, no es todo odio, hay un montón de amor. Este equipo que se armó para la serie tiene un montón de amor y así millones. Entonces también algo de entender como hay que seguir haciendo como sea mientras seguimos peleando, pero es la salida es seguir haciendo todos juntos porque eso está y se puede seguir esparciendo y se puede seguir contagiando ese amor y esa comunidad. Y a mí lo que me parece que está pasando con la serie es que yo no sé si la gente, o sobre todo aquellos que lo sufrieron y lo vivieron, tengan una militancia por la serie en sí. Sino me parece que lo mismo pasaba con la música, en esa militancia de decir, bueno, respaldar a la serie, empezar a decir, che, pero la coherencia gana, esto está bien contado, después podemos tener matices, podemos... Sí, puede no gustarte, nadie te va a discutir. No, si te podemos gusta, llenarle esos vacíos que la serie, aprovechar para Total. empezar a Claro. llenar los vacíos que la serie no cuenta, esos 4.000 historias, digamos. Total. Por eso generamos estos espacios, para contar esas 4.000 historias, digamos. Y eso es, para mí, es que esa gente está defendiendo la historia de los pibes de Cromañón. Totalmente. Y eso es impresionante. Así que me parece que, bueno... Qué lindo es que lo digas acá, Sí, sí. es realmente Muy emocionante. muy movilizante que lo digas acá. Sí, me parece que nosotros decidimos un poco empezar a darle el espacio público, ¿no? Eso voy a decir, Ujú. generar un discurso hegemónico. Bueno, hay que contrarrestarlo Hay de que- los hay que pequeños lucharlo. lugares, ¿entendés? Porque Sí. hay mucha gente, no es un grupo de sobrevivientes o familiares o de gente que se junta a hacer un proyecto, en este caso Cromañón nos enseñó. Hay un montón de organizaciones Total. que están, ¿me entendés? En su mayoría respaldando esto, digamos, ¿no? También familiares y padres que empezaron a ver la serie con prejuicio y después empezaron a decir, obviamente nadie va a pretender de que la gente que se le murió un hijo No. pueda ver una serie pochoclera o verse Obvio. 8 capítulos, porque lo van a ver llorando, porque lo van a atravesar cosas, pero están encontrando a sus hijos ahí a medida que va avanzando el discurso, y eso me parece que nos propusimos también un poco salir a defender eso, porque si nosotros nos quejamos 20 años de que estaban intentando esconder Claro. la bandera de los pibes de Cromañón y sus historias y su terapéutica, porque cuando el Estado niega y la gente niega o la sociedad niega la historia de una persona, está negando su resolución, digamos. Total. Sí. Lo hablábamos anteriormente, quizás los personajes pudieron encontrar su terapéutica. Bueno, hay un montón de sobrevivientes que este espacio nace, digamos, de Victoria, que intenta sanar todavía. En mi casa, o sea, hay pibas que están criando hijos, en mi casa se cría hijos, maternidades, se afrontan maternidades, se afronta una facultad, porque vos decías, ¿qué le robaron a los pibes de Cromañón, además de su juventud? Bueno, sus proyectos. Acá Victoria, que es mi compañera y por eso me toca de cerca, pero bueno, también está Claudio, que sus hermanos son sobrevivientes. Victoria tuvo que dejar la facultad después de Cromañón, ¿no? Y muchas veces se encuentran, creo que lo hablaba, ¿no? Ni tan diablo ni tan santos, habla un poco de esos cajones vacíos y uno empieza a ver que a pesar de los años, ella intenta llenar esos vacíos y esos cajones empezarlos a encontrar con hijos, con un proyecto como este. Sí, con vida. Bueno, y ahora mi hija ahí afuera tiene 15 años y
y es una juventud que creció con Cromañón. No es que le tienen que contar ahora a Cromañón o pueden linkear, digamos. Nació en el santuario, nació en una marcha, fue al colegio contando todo el tiempo, haciendo memoria, ¿no? Y eso para mí es meramente importante. Así que me gustaría que para cerrar le quieran decir algo a los familiares, a los sobrevivientes, al público, a la juventud. ¿Qué es lo que le quieran decir? Me parece que es el orgullo máximo que podemos llegar a tener nosotros con esta serie, es poder aportar a la lucha de los sobrevivientes y a la memoria activa sobre las cosas que pasan en nuestro país, en este caso puntualmente sobre Cromañón. Eso, que ojalá que el trabajo que hicimos, que lo hicimos con muchísima dedicación, que dejamos todo en poder hacerlo como había que hacerlo, pueda ayudar a la lucha de los sobrevivientes. Ojalá, ese creo que es nuestro Sí. deseo máximo, y que sepan que nuestra intención siempre es reivindicar su lucha. Total. Sí, por un lado, agradecer y darles el mayor respeto a... Ay, perdón, yo me emociono, hablaba vos porque no puedo. Nada, eso, agradecer a la gente que aportó y que nos compartió su historia. Sí, fue muy importante eso. Fue fundamental, la verdad. Mucho agradecimiento, hay mucha gente para agradecer. Y realmente hoy es un motivo de orgullo haber contado esta historia, y bueno, y ya que haya gente que nos agradezca aunque sea uno solo, que nos agradezca por lo que hicimos, o que crea que estamos aportando a la realidad de un montón de personas, ya es recontra movilizante para nosotros. Y por último, ahora que me recuperé, que los chicos y chicas de las nuevas generaciones que no conocen lo que es Cromañón, que se animen a Claro. adentrarse en la historia, que la serie es una pequeña Un disparador. puerta, pero que hay mucho para aprender, y que se animen a eso. Vale, yo queríamos cerrar este podcast dedicándolo justamente a Victoria, y ella me pidió que cierre el podcast con una frase que a ella le interpela, y es que hay heridas que de tanto en tanto queman y que de tanto en tanto sanan, ¿no? Así que infinitas gracias por venir. A ustedes. Media hora y sale el sol, no se aguanta esos bajones, ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas.